Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a esta nueva reunión del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Hoy tenemos el honor de tener a una investigadora de México, Marta Santillán Esqueda. La voy a presentar. Es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras y sus líneas de investigación se centran en la historia social y la historia cultural del crimen y la locura criminal, con énfasis en estudios de género y de las mujeres, prioritariamente en la primera mitad del siglo XX. Ha publicado los libros El aborto, perspectivas y debates en la historia de México, del año 2025, Mujeres criminales entre la ley y la justicia, en el año 2021, y Delincuencia femenina en la Ciudad de México, 1940-1954. Y muchas otras publicaciones que no tengo tiempo de mencionar sobre temas de su especialidad. Así que muchísimas gracias, Marta, por estar acá. No sé si querés compartir algún PowerPoint. Ok, entonces adelante, el piso es tuyo. Muchas gracias, Vivian. Antes que nada, agradezco muchísimo la invitación. Para mí es un gusto, aunque sea de manera virtual, estar aquí con ustedes compartiendo un poco de mis investigaciones con este instituto y bueno, con todas las personas que están aquí. Voy a charlar un poco, unos 20 minutos más o menos, que es lo que se me indicó, y después pues estaré abierta a cualquier tipo de observación, sugerencia, comentario para dialogar al respecto. El título de la ponencia, bueno, o de la charla es La construcción del género a través del derecho en México, una visión histórica del siglo XX. Lo que me interesa es hacer un repaso muy general, porque es muy corto el tiempo y el tema es muy amplio y muy vasto y podría ser muy detallado en diferentes puntos, pero hacer un repaso muy general de los cambios legales que en el siglo XX en México fueron posibilitando el trastocamiento de los esquemas de género heredados del siglo XIX, estos esquemas de género patriarcales. Bueno, todo empieza tras la Revolución Mexicana con una reorganización jurídica que va a ser efectuada por los nuevos gobiernos emanados de la lucha armada durante las primeras décadas del siglo XX. Ello brindó a las mexicanas, al menos en la ley, mayor protección y mejores oportunidades de desarrollo al reconocer en principio los derechos que les habían sido negados durante el porfiriato. En el porfiriato se les había negado bajo el argumento de una supuesta inferioridad intelectual y moral femenina. Esto va a cambiar después de la Revolución Mexicana. Y bueno, para empezar, sin duda es destacable, no son los primeros cambios, pero sí quiero empezar destacando el reconocimiento en la Constitución de las mismas garantías, tanto para hombres como para mujeres, redactado así en la Constitución de 1919, perdón, 17, en lo referente a la educación y al trabajo. Entonces, en el artículo tercero, en lo relativo a la educación y en el 123 relativo al trabajo, que después ello va a tener consecuencia, digamos, con la emanación posterior de la ley del trabajo en el 36, etcétera, o con las leyes en el sistema educativo, pero bueno, finalmente aquí en la Constitución estos cambios van a ser sustanciales, pues va a permitir modificar la condición social y política de las mexicanas a lo largo del siglo XX, porque ello va a permitir, sin duda alguna, el desarrollo de las mujeres como ciudadanas y como personas con derechos en espacios distintos a la esfera doméstica. Todo ello, digamos, avalado y protegido como un bien jurídico desde la Constitución. En consecuencia, las mexicanas, aunque esto va a ser más evidente hacia la segunda mitad del siglo XX, fueron desbrozando el camino hacia su individuación como ciudadanas y como sujetos autónomos, autosuficientes y demandantes de derechos, lo que para las décadas, como les decía, de los 60 y 70 ya se manifestaba ampliamente en la conformación de los movimientos de mujeres y las subsecuentes luchas feministas. Otro de los grandes logros emanados de la revolución fue el reconocimiento
de los derechos civiles y las transformaciones jurídicas en torno a la conformación del marco familiar y el papel de las mujeres en la vida doméstica. Ello inició con dos leyes primigenias que ya anunciaban el espíritu jurídico revolucionario en la materia y que se materializaría más adelante en el Código Civil Federal de 1932. Estas leyes son la Ley del Divorcio de 1914, a partir de la cual se va a establecer el divorcio vincular en México por primera vez, y la Ley de Relaciones Familiares emitidas en 1917, que reconocía ya en lo general la igualdad de derechos y obligaciones en el ámbito familiar para los cónyuges. Ya el Código Civil de 1932, el Código Postrevolucionario, determinó el mismo nivel de autoridad de ambos cónyuges para administrar y disponer de bienes familiares, para tomar decisiones y para educar a los hijos. Las mujeres recuperaron, porque la habían perdido, la patria potestad de los hijos y se les otorgaba nuevamente libertad para administrar sus bienes. Ya podían celebrar cualquier tipo de contrato y posibilitarse un empleo siempre y cuando no descuidaran la dirección y los trabajos del hogar vigilados por el marido. Todavía quedaba ahí algún resabio. No obstante, estos cambios que sí fueron fundamentales, las funciones familiares quedaron delimitadas por sexo en el código y de acuerdo al código era obligación del hombre la manutención del hogar y de acuerdo al código estaba a cargo de la mujer la dirección y el cuidado de los trabajos del hogar. Los cambios contundentes, hubo otra reforma en 54, no me voy a detener ahí, pero los cambios verdaderamente contundentes en materia familiar y que eliminaron todas las diferencias entre hombres y mujeres en el matrimonio se concretaron con la reforma del 31 de diciembre de 1974, en donde se estableció que los derechos y las obligaciones emanadas del matrimonio serían siempre los mismos para los cónyuges, independientemente de su aportación económica al sostenimiento del hogar. El esposo y la esposa tenían las mismas consideraciones y autoridad en el manejo del hogar, así como libertad en lo relativo a la administración de los bienes, tanto personales como familiares, estos últimos de común acuerdo, por supuesto. También, tanto el esposo como la esposa tenían la misma autoridad para decidir el número de hijos e hijas y la formación y educación que se les brindaría. También se precisó que ya fuera el esposo o bien la esposa, ambos tenían la posibilidad de desempeñar cualquier actividad laboral o personal sin solicitar el aval de su contraparte, exceptuando, por supuesto, prácticas que dañasen la estructura familiar o moral, para lo cual se tenía que hacer un juicio, digamos. Esto ya no lo podía decidir el marido exclusivamente, ¿no? En fin. Esta reforma, la del Código Civil del 31 de diciembre del 74, fue consecuente con otra realizada a la Constitución, al cuarto constitucional, ese mismo día, en donde se precisó que hombres y mujeres son iguales ante la ley en México y que la ley sería desde donde se velaría por la organización y el desarrollo de la familia. También se enfatizó desde la Constitución el derecho de toda persona, hombre o mujer, para decidir de manera libre el número de hijos. Este fue un argumento fundamental para las luchas feministas pro aborto o pro despenalización más bien del aborto en los años 70, que por supuesto no fueron escuchadas, pero al menos sí fue un argumento legal muy importante. Bueno, ahora bien, a pesar de estas relevantes transformaciones en materia jurídica, como ya mencioné, los derechos políticos en México, es decir, el derecho al voto, a votar y ser votadas, el derecho a la ciudadanía de las mexicanas, fueron soslayados por la Constitución de 1917, que quedó redactada de igual manera que la precedente, la que se había emitido en 1857 y que había, digamos, y que era la Constitución en la cual se cifraba el gobierno durante el porfiriato. Tras una lucha feminista sufragista, ¿no? En las décadas del 20 y del 30 del siglo XX, finalmente fue hasta octubre de 1953 cuando se reformó el artículo 34 constitucional para reconocer la ciudadanía de las mujeres. Con ello fueron reconocidos luego entonces los derechos políticos plenos de las mexicanas, quienes pudieron votar y ser votadas por primera vez en las elecciones intermedias de 1955. Desde entonces, su participación en las urnas fue palmaria.
Por ejemplo, para las elecciones de 1958, casi la mitad del padrón electoral en México lo conformaban mujeres. Las secciones femeniles de los partidos políticos comenzaron a cobrar importante relevancia. A partir de ello, el acceso a puestos de representación política o de gestión pública, sin embargo, no resultó nada sencillo. ¿No? Las mujeres buscaron diputaciones, senadurías, gobernaturas, pero no fue tan fácil en México. Hubo que esperar hasta el último cuarto del siglo XX para poder contar con una mayor presencia femenina en gobernaturas, en las cámaras altas, alta y baja, o en puestos relevantes en el aparato político del Estado. Como de cualquier manera, cabe destacar que a pesar de la poca apertura que encontraron las mexicanas en estas rígidas estructuras de poder durante el siglo XX en México, lo cierto es que la ciudadanía femenina se fue abriendo paso y adquirió una dimensión cada vez más compleja, tanto en el ámbito político como en el social, lo que les posibilitó expresar sus posturas, sus ideas de gobierno, gestionar beneficios y promover derechos, manifestado todo ello ya de manera franca y abierta con los feminismos de los años 70 y de ahí en adelante. Ahora bien, en el terreno del derecho penal, ¿no? Hubo más que cambios, más bien hubo continuidades, provenientes todas estas del porfiriato vinculados a la sexualidad femenina, a la noción de maternidad y a la violencia contra mujeres infantes. Estas continuidades se mantuvieron vigentes a lo largo del siglo XX, ¿no? Sosteniéndose en esquemas morales patriarcales heredados del siglo anterior. Por ejemplo, en el Código Penal Federal de 1931, vigente toda la centuria, bueno, de hecho al día de hoy, ¿no? En México, los delitos donde las mujeres eran las únicas posibles víctimas fueron el rapto y el estupro, en tanto que el aborto y el infanticidio eran delitos en donde las mujeres eran o tenían un protagonismo relevante como victimarias. Fuera de estos crímenes, en el ordenamiento penal, no había ninguna otra distinción por sexo. En los cuatro delitos, les digo que se mantuvieron prácticamente idénticos estos delitos, casi prácticamente sin reforma alguna a lo largo del siglo. La honra y la virginidad eran fundamentales para su valoración. Vamos primero con el aborto y el infanticidio. Por ejemplo, existía la figura honoris causa, así que las victimarias de buena fama, es decir, que mostraban una conducta sexual recatada, recibían penas atenuadas cuando el hijo era ilegítimo y se había ocultado el embarazo. En el caso del aborto se castigaba un honoris causa entre 6 meses y un año de prisión. El infanticidio honoris causa entre 3 y 5 años. De lo contrario, si no había mediado una deshonra, las penas aumentaban hasta 5 años en el caso de aborto o bien hasta 10 en el caso de infanticidio. Ahora bien, voy a hacer un pequeño paréntesis respecto al aborto. En la década de los 30, dos médicas mexicanas, Matilde Rodríguez Cabo y Ofelia Domínguez, fueron las únicas en todo este periodo, al menos hasta la década del 50, en manifestarse a favor de la despenalización del aborto, sobre todo por condiciones de pobreza. Por supuesto, no pasó a mayores esta manifestación. Ya para los años 60, el reconocido jurista, ya un varón, ¿no? Se manifestaba considerando que dada la impunidad en la que se vivía en México en torno a la clandestinidad del aborto, era mejor o era deseable que se permitiera su realización en clínicas autorizadas o por médicos autorizados. No obstante, no estaba pensando González de la Vega ni en las mujeres, ni, ni, ni en condiciones de pobreza, ni en cuestiones de honor o de virginidad. Estaba pensando que la práctica de clandestinidad estaba tan extendida que una forma de regularla era gestionando clínicas o médicos autorizados para su realización. En fin, los movimientos feministas de los 70 van a ser, como les decía yo, quienes comenzaron a debatir verdaderamente el concepto de virginidad como un bien jurídico y a solicitar abiertamente la despenalización del aborto. Finalmente, el aborto voluntario fue despenalizado en 2007 solo para la Ciudad de México y vino una batalla que todavía estamos librando acá en el país. Ahora bien, el infanticidio no tuvo ninguna modificación, les decía yo, a lo largo del siglo. Fue derogado tal cual se tipificó por primera vez en 31, fue derogado hasta 1994. En esa misma reforma, el delito de parricidio cambió de nombre y se conceptuó como homicidio en razón de parentesco o relación.
y fue en esta nueva figura penal donde cabía el asesinato a recién nacidos, que ahora se condenaba entre 10 y 40 años. Por otro lado, el estupro y el rapto eran los otros dos delitos que les comentaba con marcas de género. En este caso, las mujeres, ¿no? En estos, tanto el rupto como en el, perdón, en el estupro como en el rapto, las mujeres eran las únicas posibles víctimas. El estupro, según en 1931, se sancionaba con una reclusión de 1 mes hasta 3 años a quien tuviese cópula con una menor de 18 años, casta y honesta, esto es muy importante, ya sea que haya obtenido su consentimiento por medio de la seducción o por el engaño, es decir, sin haber mediado violencia, en este caso sería violación. En tanto, el rapto existía cuando un hombre se apoderaba de una mujer por medio de violencia física o moral, por medio de seducción o engaño para satisfacer algún deseo erótico sexual o para casarse. En este caso, el rapto se castigaba entre 6 meses y 6 años de prisión. Ambos delitos se perseguían solo por querella eh, y si la parte ofendida levantaba la acusación o el agresor se casaba con la raptada o la estuprada, cesaba la causa judicial. Ahora bien, en 1991 se dieron las primeras reformas sustanciales en materia de delitos sexuales. Hubo otras antes en los 60 que voy a comentar más adelante, pero digamos, estas me parecen sustanciales porque de entrada el rapto se deroga y se descarta por primera vez en México la virginidad como un elemento fundamental para la existencia del estupro. Para entonces, para los años 90, hay que decir esto, que la protección jurídica de la honra en México ya estaba a la baja. Hago un paréntesis para dar un pequeño ejemplo. Desaparecen en 91 con esta reforma todas las circunstancias atenuantes que en el Código Penal se contemplaban en casos de violencia, letal o no, cometida en defensa del honor. Por ejemplo, la legítima defensa del honor o el homicidio cometido en defensa del honor mancillado por adulterio. En esta lógica fue que se excluyó la variable de virginidad como condición para la existencia del estupro. También el estupro no desaparece, pero desaparece esta variable y se acota la edad de la víctima eh, a partir de los 12 hasta los 18 años. em, y bueno, se elimina, les decía yo, lo de la virginidad, pero también se elimina el asunto en donde si la mujer retira la denuncia o el agresor se casa, hay un sobreseimiento de estupro. Es decir, así se casen o así se retire la querella, de todas formas hay un delito y se va a sancionar. Esto va a ser en el 91. En esta misma reforma se tipifican el delito de hostigamiento sexual y abuso sexual y desaparece también, que se había mantenido tal cual todo el siglo, el de atentados al pudor, que es un delito muy menor, ¿no? Que tiene que ver con todos los tocamientos eróticos o acercamientos eróticos sexuales cuando no hay cópula, ¿no? En fin, en la década de los 70, ya con los feminismos y las denuncias de mujeres referentes a la violencia sexual contra mujeres e infantes, a la par de un creciente repudio internacional ante dichas prácticas, en México los delitos sexuales comenzaron a ser mayormente denunciados, ¿no? Parte de la fuerza de estas denuncias va a ser la reforma del 91. Ahora, voy a hablar en particular del delito de violación. Este delito en 1931 se definió como el ejercicio de la cópula por medio de violencia física o moral, sin importar el sexo del agredido, y solo podía ser cometido por penetración fálica, digamos, ¿no? La primera vez que y se castigaba alrededor de 2 años, de 2 a 6 años, ¿no? En 1967 se reforma por primera vez y el margen de castigo pasa de 6 años máximo a un máximo de 8 años. Si la víctima era impúber, ¿no? La pena podía aumentar hasta 10 años. Todo esto con la reforma del 67. Se consideró también en esta reforma como violación la cópula sin violencia a un menor de 12 años. Es decir, ya se consideraba violación, ya no iba a ser propiamente estupro, ¿no? Aun cuando el menor tenía 12 años hacia abajo. Se adicionó un artículo en el que se estipulaba un castigo hasta 20 años de prisión cuando la violación era cometida por más de dos personas.
Antes eso ni siquiera era contemplado. Y se precisó que se agregarían hasta 2 años extra de prisión cuando la violación la hubiese cometido un ascendiente contra un descendiente o viceversa, ¿no? O por un tutor hacia un pupilo o un padrastro hacia un hijastro, digamos, ¿no? Todavía estamos lejos de reformas más importantes que van a llegar hasta el siglo XXI en esta materia, pero por lo menos para los 60 ya hay visos de ver la violación como un abanico más complejo de prácticas violentas contra mujeres infantes. Estamos a finales de los años 60. En 1991 se agregó la figura del hermano violador, que esta no estaba contemplada para nada. En la reforma de 67 era de padre hacia hija o hacia hijo, porque era de descendiente a ascendiente. Ahora bien, la violación existía, como les decía yo, solo por penetración del miembro sexual masculino. Fue hasta el 2012 cuando se consideró como violador o violadora a quien introdujera por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril o por medio de violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido. Así quedó redactado en el 2012 el delito de violación y la pena aumentó a un máximo de 20 años. O sea, como vemos, es muy tarde, o sea, realmente es tardío cuando comienzan a darse los cambios en materia de agresión sexual en el Código Penal en México. Ahora bien, el tema de la violación en el matrimonio, y esto va a evidenciar muy bien estos resabios, digamos, decimonónicos de los que he estado refiriéndome. El tema de la violación en el matrimonio es un buen ejemplo de la resistencia a la transformación de los esquemas de género patriarcales en la ley. En 1944, las magistradas Victoria Adato Green, Clementina Gil y el magistrado Luis Fernández Doblado dieron su voto para establecer una tesis de jurisprudencia en donde se justificaba la violación dentro del matrimonio como el uso indebido de un derecho. Generó un escándalo tremendo en México, pero bueno, así fue. Y más tarde, en 1997, se adicionó un artículo al Código Penal Federal en el que se estipulaba que la esposa o concubina también podían ser víctimas de violación. Sin embargo, todavía se siguió utilizando la tesis conocida como Adato Green, ¿no? Hubo que esperar hasta el 2005 cuando la Suprema Corte resuelve la modificación de esta tesis, ¿no? O la Suprema Corte establece que si uno de los integrantes del matrimonio obliga a su pareja a tener relaciones sexuales contra su voluntad, y cito aquí a la Suprema Corte, incurrirá en el delito de violación. Porque un contrato matrimonial no le da derecho a ninguno de los cónyuges a abusar sexualmente de su pareja. 2005. Hasta aquí la cita de la Suprema Corte. No obstante, cabe decir que hasta el día de hoy este delito, en particular la violación en el matrimonio, se persigue solo por querella, ¿no? Cosa que sigue siendo tremenda, pero bueno, ¿no? En el 2010, otra reforma importante, pero ya es propia de este siglo también, se da en el 2010 y se conceptúa, digamos, el delito de pederastía, ¿no? Para castigar a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad sobre un menor de 18 años para ejecutar, obligar, inducir o realizar cualquier acto sexual. Digamos. Esto en materia sexual. Ahora, en materia de violencia doméstica y conyugal, eh, la violencia fue adquiriendo fuerza como un asunto político a partir de las demandas feministas, les decía yo, de los años 60 y 70, pero fue atendida por el gobierno realmente de manera muy tarde. Comienza a ver los primeros visos de atención hasta la década de los 90. Todo va a comenzar, me voy un poquito más atrás, todo va a comenzar con la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 de la ONU, el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos del 66, auspiciados por la ONU. A partir de ese momento, las autoridades mexicanas se vieron compelidas a tomar una actitud más progresista respecto a la situación de las mexicanas y de las infancias. En el 79, como bien saben, se aprobó la Convención para erradicar la discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW, que México la firma en 1980 y la ratifica en 81. Y en 94 se creó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención de Belén do Pará, que México va a suscribir en 1988.
Ahora bien, en México la labor de las organizaciones no gubernamentales realmente fue fundamental para brindar apoyo a las mujeres violentadas a partir de los 70. No viene del Estado, esto va a verse hasta los años 90 entrados por parte del Estado. Eh, y estas organizaciones no gubernamentales, auspiciadas por mujeres, además, ¿no? Favorecieron a la vuelta de 2 décadas la creación de lineamientos de políticas públicas para que van a comenzar a concretarse, les decía yo, hasta finales del siglo. Fue hasta 1990 que se instituyó en México el primer centro de atención a la violencia intrafamiliar por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Es decir, no la general, solo la de la Ciudad de México. Y en esta década, la de los 90, finalmente la problemática va a comenzar a adquirir ya de manera más franca un carácter de política pública cuando se implemente o se implementó el Programa Nacional contra la Violencia Intrafamiliar de 1999 y un programa nacional en favor de las mujeres de 1996. En 1996 se promulgó la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar solo en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y a partir de ello, poco a poco, otros estados de la República comenzaron a formular leyes específicas en la materia. También se estableció en la Ciudad de México o Distrito Federal unidades y centros de atención en casos de violencia familiar. En 1997 se creó en una reforma el delito de violencia familiar, que quedó redactado, se los voy a leer de la siguiente forma. Comete delito de violencia familiar quien lleve a cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica a alguna persona con la que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar y se le impondrá de 6 meses a 4 años de prisión. Así quedó redactado en aquel entonces el delito. Y en ese contexto de preocupaciones, ya en el siglo XXI se fueron mostrando renovados bríos por parte de las autoridades. En mayo del 2000 se va a publicar la Ley de Protección de los Derechos de los Niños y Adolescentes, la cual establecía en el capítulo cuarto su derecho a ser protegidas en su integridad, en su libertad y en contra de todo tipo de maltrato y abuso sexual. En el 2005 se va a crear la NOM 46, titulada Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres, Criterios para la Prevención y Atención. Y ahí, digamos, se define violencia familiar como el acto u omisión único o repetitivo, ahí se va afinando la definición, cometido por un miembro de la familia contra otro u otros integrantes de la misma familia, sin importar si la relación se da por parentesco, consanguíneo de afinidad o civil mediante matrimonio, concubinato u otras relaciones de hecho, independientemente del espacio donde las violencias ocurran. En el 2007 se va a emitir la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el 2012 se reforma el Código Penal Federal para incluir el delito de feminicidio, ¿no? Y finalmente, a través de todos estos esfuerzos, pensemos que a partir de la década del 10 del siglo XXI se entiende la violencia ejercida contra una mujer como todo acto, acción o conducta de maltrato basado en su género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico. Bueno, ya para ir cerrando, hago una pequeña síntesis de todo lo dicho y diré que el tránsito del siglo XIX al XX, en estas décadas a partir de la Revolución, se fueron registrando cambios y permanencias de género en el ámbito del derecho, sin duda, que si bien podemos decir que se aceleraron a partir de los años 60 y 70, en realidad llevó casi una centuria para renovarse, ¿no? Los esquemas de género. No obstante, no hay que perder de vista, ¿no? Que los ideales de igualdad promovidos por las leyes postrevolucionarias fueron las que marcaron la pauta de un fenómeno que fue increciendo, en donde la participación femenina en la esfera pública vinculada a la modernización urbana, así como a momentos de aceptación social y política y en ocasiones aliento
de este fenómeno de integración de las mujeres a la vida pública fue fundamental para, digamos, acelerar los cambios hacia el último cuarto del siglo XX en México en materia legal y con respecto al género. Como vemos, resultó sumamente difícil, ¿no? También modificar la idea o la idea de todos estos cambios en el ámbito cultural, en el ámbito de las mentalidades, en donde modificar la idea de que las actividades prioritarias de las mexicanas debían de ser la maternidad y la conducción del hogar, o que debían sostener una sexualidad recatada y acotada al ámbito conyugal y supeditada al marido, ha sido lo que más trabajo al día de hoy ha costado modificar en México, ¿no? Y que quizá también por eso se ralentizaron muchos de los cambios en la segunda mitad del siglo XX, porque claro, ahorita hablé de los esfuerzos por parte de las feministas, pero había contraparte, sí había una contraparte de sectores que voy a llamar ahorita rápidamente conservadores, ¿no? Que no estaban a favor de todos estos cambios. Y eso generó muchas tensiones políticas y jurídicas, que fue lo que ralentizó los cambios hacia finales del siglo o incluso principios del siglo XXI. Si bien en materia de educación, trabajo, derechos civiles y políticos los cambios fueron sustanciales en mayor o en menor medida, como vimos, no resultó así en temas relacionados a la sexualidad femenina, ¿no? Que está muy marcado en el derecho penal. En función de los intereses sociales defendidos por grupos defensores de una moral conservadora en México, persistieron a lo largo del siglo XX, gracias a ello, persistieron esquemas de género que desfavorecían el desarrollo de las mexicanas y hacían que su participación en la esfera pública, así como el uso de su cuerpo y de su sexualidad, fuera un gran reto para las mexicanas, ¿no? A lo largo del siglo XX. A partir de la década de los 70 podemos decir, ¿no? Que la transformación legal de los esquemas de género tradicionales ligados a la sexualidad en materia penal y a las violencias físicas, a pesar de las resistencias, eran ya impostergables. El Estado tenía que atenderlas sí o sí, aunque todavía tardó un poco, unos 20 años más o menos, pero las tenía que atender. En síntesis, estudiar el progreso histórico de la legislación mexicana en el siglo XX a la luz de la dimensión de género nos ha permitido dar cuenta, por un lado, de cómo la ley se fue transformando en razón de una serie de cambios políticos y sociales, tanto nacionales como internacionales, y por otro lado, que las dificultades existentes en la actualidad atienden a procesos históricos de difícil ruptura vinculados a las mentalidades y a las formas de entender y de organizar desde la ley el mundo social. Y finalmente, a que las leyes y su aplicación son fundamentales para posibilitar, a pesar de las resistencias culturales, un ambiente realmente democrático. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haberte ajustado al tiempo. Y ahora, como te decía, vamos a salir y volver a entrar con la misma liga, como dicen en México, para un espacio de comentarios y preguntas, ¿eh? Así que salimos y volvemos a entrar. Gracias. Continuamos entonces con la segunda parte de esta charla de la doctora Marta Santillán. Ya expuso sus conclusiones y bueno, acá tenemos un auditorio experto en cuestiones de género que seguramente va a tener muchos comentarios y muchas preguntas para hacerte, Marta. Por Eh, favor. para ir, les pido por favor los que quieran participar, que levanten la mano eh, para que yo les dé el uso de la palabra. ¿Hay alguien que quiere preguntar? Ahí está. Les pido a los que tengan la mano levantada que se presenten y que hagan brevemente la pregunta. Adelante, Grisel, bienvenida, la primera vez que te vemos. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy estudiante del doctorado en Historia y Estudios Regionales de la Universidad Veracruzana. Estoy trabajando el tema de refugios de mujeres víctimas de violencia, que según yo es el palincesto de los depósitos de esposas históricos. Y bueno, como estos lugares atienden principalmente violencia doméstica o la violencia familiar que está tipificada, como comentaba la doctora, mi pregunta va en el sentido de si tiene investigación o qué opinión le merece
el tratamiento de los delitos de violencia familiar, porque lo que se sabe, y que ha sido muy cuestionado el trabajo de las fiscalías, es que son procesos muy, muy largos, que buscan un poco disuadir la denuncia bueno, por el tiempo que también lleva y los recursos que implica para la mujer en defensa y demás, pues solo los dejan y las carpetas se quedan abiertas. Y sí hay también una opinión sobre la configuración del delito de tentativas de feminicidio, que finalmente pues son esas violencias extremas que usualmente son en estos casos de los cónyuges, y que la fiscalía decide configurarlo como violencia familiar cuando debería ser tentativa de feminicidio. Nada más, gracias. Felicidades. ¿Ya contestó? Sí. Ah, ok. Hola Grisel, gracias por las preguntas. Bueno, digo, a reserva de que alguna colega más versada en la actualidad, yo vivo más en el pasado. em, a ver, el problema de procesos largos no solo tiene que ver con delitos de violencia familiar. Aquí es un problema que hay en México en la impartición de justicia en realidad. Aquí el asunto y lo grave me parece y lo que habría que estar atendiendo o buscando que se reforme en términos procesales es que cuando una mujer o alguna persona o algún menor de edad está violentado y abres un proceso, mientras está este proceso corriendo, pues la violencia se sigue ejerciendo y puede ser incluso peor porque se puede ejercer incluso represalias. Y entonces aquí lo que habría que ver, ¿no? Es cuáles son los mecanismos de los estados o de las provincias, acá en México que les llamamos estados, para justamente proteger a las denunciantes o a los denunciantes en el caso de estos delitos. Entonces, yo creo que ahí es un tema procesal como muy complejo, ¿no? Que a mí lo que me parece es que no ha sido atendido correctamente en México y de ahí que mucha de la lucha en la que incluso tú estás inserta, pues esté ocupándose de todo ello. Pero yo creo que donde habría que poner el énfasis es en, se le va a dar protección a las víctimas durante el tiempo en que corre el proceso y cuál es esta protección. O sea, yo creo que si el proceso es corto o es largo, si esa protección existe, bueno, pues va a permitir hacerlo llevadero. Y por otro lado, buscar los mecanismos para que estos procesos no sean tan largos. Pero para cómo está la justicia ahorita en México, o sea, lo veo como muy complicado, pero no por ello no hay que seguir eh, peleando por ello. Ahora, con respecto a la tentativa de feminicidio, bueno, el feminicidio, como cualquier otro delito, pues puede ser ejecutado en tentativa. Y aquí, y yo creo que es algo que han estado luchando varias de las feministas versadas en derecho en la actualidad, em, ha sido poder que en México se pueda procurar una justicia con perspectiva de género. Porque claro, en una tentativa de homicidio o de feminicidio, ¿no? Claro que puede ser tipificada o buscaría ser tipificada por la parte agresora como violencia familiar porque se castiga muchísimo menos. Entonces ahí es en donde está el juego y el rejuego, digamos, eh, a la hora de litigar, ¿no? Y se lleva hacia allá, pero es un asunto de cómo está organizada la justicia en México sin perspectiva de género. Esta lucha lleva todo lo que va del siglo, al menos, ¿no? O sea, en donde se está buscando sensibilizar a jueces y juezas, a ministerios públicos, a abogados, de oficio, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, yo creo que estos son temas que tienen que ver más con la implementación de justicia y con los procedimientos, a fin de cuentas, y sensibilizar más al aparato judicial con respecto a la necesidad de juzgar con perspectiva de género, precisamente. Es decir, ahí está la ley, pero si no se implementa, pues de nada sirve, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Ahora, antes de darle la palabra a Jacqueline, quería agregar algo en relación con lo que vos decís. Ujú.
Y es que en este tipo de delitos es también muy difícil la prueba, porque son Claro. delitos que se cometen en espacios privados y eso no es lo mismo probar un homicidio en la calle que una violación dentro de los confines de una casa. Y que además también muchas veces quienes lo cometen están dentro del círculo íntimo de la víctima, ¿no? Así que bueno, le doy el uso de la palabra. Jacqueline, presentate, por favor. Hola, buenas tardes. Marta, un placer escucharte. Muchas gracias por tu conferencia. Eh, Te hago una pregunta que la has contestado parcialmente al final de la respuesta de la primera pregunta. Te quería consultar sobre el rol de las juristas, ¿no? De las mujeres juristas feministas en la producción, ¿no es cierto?, de sus saberes a partir de las reformas, de las últimas reformas fundamentalmente a las que has aludido a nivel jurídico, y si son tomadas como insumo por la justicia mexicana. ¿Hay un feminismo jurídico? Lo pregunto sinceramente desde la ignorancia absoluta, porque mientras hablabas no hacía más que intentar comparar y supongo que bien hacía lo mismo en relación, ¿no es cierto?, a las normas y qué caminos había tomado México y que Argentina venía un poco más retrasada. Incluso las ONG me ha sorprendido, ¿no es cierto?, que allá estuvieran muy presentes en los años 70 cuando en Argentina recién en los 90 los ONG imprimieron, digamos, su fuerte presencia fundamentalmente desde el feminismo. Quedo atenta a lo que me puedas contar en relación a esto. No sé el alcance de tu investigación. Si no se ocupa mi pregunta del alcance de tu investigación, no lo hagas desde ya. Gracias. Gracias, Jacqueline. Qué gusto conocerte. Te había leído, pero no tenía el gusto de conocerte en persona, aunque sea a través de la tele. Sí, efectivamente no es del alcance de investigación, pero bueno, tengo colegas y sé que existen. En México hay un feminismo jurídico muy importante en diversos centros de investigación, en la misma Universidad Nacional. em, Tanto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas como en el CIE, que es el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Género, en el CIESA, es decir, en muchos lados hay muchas colegas que están en el ámbito del derecho y que son feministas, que militan y que luchan constantemente en la práctica, o sea, no solo en la pluma, digamos, o en la investigación, en la práctica por la modificación de esta situación judicial en México, sin duda. Em, y por supuesto que muchas de las reformas, ahí sí ya no lo tengo de cierto, em, pero muchas de las reformas que se han ido haciendo, muchos de los empujes, es producto del esfuerzo de estas colegas, ¿no? De su investigación y y de su franca lucha digamos, en el campo de batalla con respecto al derecho. Y muchas de las cosas que se han logrado sí tiene que ver con investigaciones que han emanado de las propias feministas, muchas de la gran mayoría abogadas, otras antropólogas o antropólogas abogadas que trabajan en cárceles, que están en juzgados, etcétera, etcétera. O sea, sí es algo que es ya manifiesto de 20 años para acá en México, aunque es algo que viene desde los años 70. Muchas de las feministas de los años 70 eran abogadas. ¿No? Digamos, pero la forma en la que fueron penetrando al ámbito judicial y filtrándose por ahí va a ser más franca o más evidente hacia el cierre del siglo y no se diga en todo lo que va del 21. Ahí habría que preguntarle a alguna de las colegas que tengo en México sobre la situación y cómo se fueron filtrando. Por ahí hay ahorita de reciente publicación, probablemente está en línea, un libro sobre los feminismos jurídicos en México que coordina Lucía Núñez. Ella es abogada feminista que está en el CIEG, ¿no? Y ahí hay como una especie, por decirlo de alguna manera, de síntesis de las reflexiones teórico-metodológicas y su implementación desde los años más o menos 90 a la fecha, hecha por ellas mismas, es decir, por colegas que están en ese campo luchando, debatiendo y pensando al respecto. Muchas gracias. Gracias.
Ahí había un comentario de Mercedes Castro. No sé si Mercedes Castro querés prenderte la cámara y comentar lo que señalás sobre la ley Micaela en Argentina. Abrí el micrófono, Mercedes, y presentate, por favor. No, no te escuchamos. Ay, hola, ¿qué tal? Disculpen. Sí, yo soy docente, soy profesora de historia y directora de una escuela de adultos y adultas. Y bueno, nosotros tenemos acá en Argentina la ley Micaela, eh, que es obligatoria para los agentes. Sé que debería ser para todos los agentes del Estado, pero hablo de lo que me compete a mí, que es en la escuela, desde los asistentes escolares hasta docentes y directivos tenemos que hacer la formación y me parece que está bueno. Inclusive yo escuchaba recién atentamente, mucho gusto y muchas gracias por esta ponencia, eh, porque también nos remitimos a las leyes, hacemos en la escuela una serie de seguimiento para que el estudiantado nuestro, que son adultos y adultas, reflexionen sobre cómo se construyen las leyes, cómo se construyen a partir de movimientos sociales. Todo el mundo recuerda cómo hacíamos una notita para tener permiso para asistir a una charla de educación sexual y ahora saben que sus hijos, hijas, porque también tendemos a eso, ¿no? Son estudiantes que tienen niños, niñas y adolescentes, y de qué se trata la ESI, por ejemplo. Eh, y bueno, y hay casos, muchos casos que se detectan de violencia que a veces no saben que están los noviazgos violentos, son muy frecuentes, violaciones intrafamiliares, abusos. Así que bueno, tener una formación también nos permite abordar de alguna manera estas situaciones. Y bueno, eso, gracias. Bueno, muchas gracias por el comentario. No sé si Marta querés comentar algo sobre esta observación. Pues, a ver, es que sí me parece fundamental. En México también suele pasar, digamos, es normal si nos salimos del ámbito universitario, incluso académico universitario, que no hay una conciencia como muy clara de la importancia del derecho, ¿no? En la organización de una sociedad, o sea, por tonto que parezca decirlo, ¿no? Bueno, tonto en México es un poco con todo respeto, no sé allá. Em, eh, uno puede estar dialogando con cualquier persona de cualquier ámbito que no es universitario académico, ya sea un adolescente, una persona mayor, y la conciencia que se tiene de la forma en la que el derecho organiza la sociedad, la forma de cómo debe de ser ejecutado y cómo desde la ley se deben de buscar eh, posibilitar las mejores formas de existencia y de sociabilidad, esa conciencia no es tan clara. Entonces, me parece que esto que hace Mercedes y que está diciendo Mercedes, o sea, con respecto a sociabilizar estas ideas o ponerlas en términos más desmenuzados en realidad para todo el mundo, pero bueno, en este caso para los padres, ¿no? En estas escuelas, o sea, eso me parece que está muy bien, porque también genera, y me parece que tener una mayor comprensión de la importancia del derecho va generando también una conciencia de los derechos y obligaciones que tenemos como sujetos y del lugar que ocupamos en una sociedad. Y esta última pirueta parece ser que si no somos estudiantes de derecho o no estamos cercanos al estudio del derecho, parece ser que la gente en general no lo hace y es muy grave porque justamente después, o al menos por ejemplo ahorita en México con las reformas que está habiendo en el campo judicial, parece ser que nadie se entera, que nos enteramos cuatro gatos en la vida. Y eso que yo soy historiadora, los de derecho han de tener los pelos de punta, o mis colegas que sí estudian derecho o que están ahí, tienen los pelos así de punta porque parece ser que nadie se da cuenta de lo grave de la situación. O sea, ya comentaba esto Grisela ahora, ¿no? O sea, estos problemas que hay en la aplicación de la justicia con respecto a estos delitos y como que nadie se entera de nada. Entonces, a mí sí me parece que es fundamental poder socializar la importancia del derecho o divulgarlo en espacios más amplios, ¿no? Bueno, muchas gracias. Acá en Argentina, no recuerdo si Mercedes lo mencionó, esa ley obliga
Por esa ley, los empleados que trabajan en el Estado tienen la obligación de hacer ese curso, esa capacitación. Así que muy bueno el comentario, Mercedes. Yo tengo una pregunta. Eh, Vos mencionaste que México tiene la ley de divorcio vincular desde 1931. 14. 1914. Sí. Y sigue en vigencia? ¿La fueron reformando o...? A ver, es una ley que se hace, estamos todavía en plena guerra, digamos, y se emiten estas dos leyes antes de la Constitución, ¿no? Por la facción que va a ser la facción vencedora, digamos, ¿no? Entonces, no necesariamente es una ley que va a aplicar en ese momento en todo el país, es una ley que se emite y ahí queda, ¿no? Que es la ley del divorcio, que es del 14, y la ley de relaciones familiares del 17. Después vendrá la Constitución, y la etapa de codificación va a ser en la década del 30 temprano, entre 29 y 30. Y ahí, digamos, el espíritu de estas dos leyes ya se inserta en, en, en la codificación. Y la ley, que sí, efectivamente es muy temprana, y ya hay algunos divorcios que se están realizando en la década, en el 15, en el 16, incluso de los convencionalistas son los primeros que se divorcian en el 15, o sea, aprovechan la ley, dicen, para luego es tarde, y dejan a la esposa, ¿no? Y las primeras mujeres que se divorcian también van a ser del 15, 16, 17, son de la élite, son unas cuantas, y bueno, es una ley que va a ser fundamental para la reorganización de la familia en México, y se va a integrar al Código Civil del 32, y se va a ir reformando de a poco hasta desaparecer el divorcio vincular, porque bueno, ahora se le conoce como divorcio exprés, digamos, porque es un divorcio incausado, pero eso es a partir si mal no recuerdo, del 8, de 2008 está el divorcio incausado en México. Y en esos casi 100 años, lo que va modificándose son las causales de divorcio o los periodos para rescindir el contrato matrimonial. En un principio que eran 2 años, luego se baja 1 año, luego a veces se aumentan las negociaciones para evitar el divorcio, en otros periodos disminuyen las negociaciones para evitar el divorcio, pero el divorcio vincular desde el 14 se queda, o sea, llegó para quedarse en México. Es increíble, porque vos sabés que en Argentina, nosotros cuando se dicta el Código Civil, el único matrimonio que se admite es el matrimonio religioso. Y, y el Código Civil va a empezar a regir en 1871. En 1882 se dicta la ley de matrimonio civil. Recién 10 años más tarde, o 10 años más tarde, se dicta la ley de matrimonio civil. Ya cuando se discute la ley de matrimonio civil en el Congreso, se está discutiendo el divorcio. O sea, no solamente no teníamos matrimonios, no teníamos divorcio, sino que ni siquiera teníamos matrimonio civil. Y recién se va a dictar la ley de matrimonios de divorcio en Argentina en 1987. O sea, qué increíble. Por eso me gustaría que tal vez me podés comentar un poco el contexto en el que se puede dictar en 1914 una ley de divorcio. Claro, a ver, es que estamos en la revolución. Esto es importante, o sea, es decir, hay un trastocamiento, digamos, del orden político, sin duda alguna. Y las facciones revolucionarias, que son varias, pero digamos en este caso la que se conoce como la constitucionalista, que va a ser la victoriosa, es una facción bastante progresista, y hay muchos abogados ahí que están pensando justamente en modificar, para empezar, el marco jurídico. Y en esta modificación del marco jurídico hay una necesidad de desprenderse por completo de lo que está sucediendo en el porfiriato. Por otro lado, en la revolución, el abanderamiento, digamos, de lucha es la justicia social. Y las facciones reconocen en general, sí o sí, ¿no? Que hay una cantidad de grupos que han quedado marginados por la ley. Los campesinos,
¿no? Los proletarios, y de ahí la reforma al artículo sobre el trabajo. Eso va a ser fundamental en México, y la reforma agraria, o sea, la tierra y el trabajo van a ser fundamentales. Pero en términos sociales, también hay una gran preocupación por reorganizar la sociedad, y la mejor forma de reorganizarlo, porque finalmente la familia sigue siendo el puntal de la sociedad en estos años, es reorganizar la familia. Ahora bien, hay trabajos de colegas, de historiadoras, y de pronto se ha pensado que mucho de la ley del divorcio va a tener que ver también con inquietudes más bien de hombres que quieren dejar a las esposas. No creo yo que sea tan así. O sea, sin duda es así, porque los primeros en divorciarse van a ser hombres, y además de los constitucionalistas, pero también es cierto que sí hay un espíritu por renovar la organización social y política en México, y tienen muy claro los constitucionalistas que es a través de la ley. Eso sí lo tienen claro, por eso se redacta la Constitución. Hay muchos tratados, no nada más están estas dos leyes, hay otros tratados en otras convenciones en donde se está buscando reorganizar y desembarazarse de leyes que vienen del porfiriato. Otra lucha importante que se da durante la revolución, digamos, otra tensión, va a ser la tensión entre facciones que siguen defendiendo la organización social porfiriana versus la organización social que promueve la revolución. Y ahí la mejor forma de zanjar, digamos, esas tensiones son las leyes, y lo tienen muy claro. Y por eso hay que implementar las leyes lo antes posible. O sea, eh, de hecho, en el ámbito penal, hay una reforma muy importante que se da desde la Constitución del 17, y es la creación, bueno, ya existía el Ministerio Público, pero es darle las prerrogativas al Ministerio Público de toda la investigación judicial y arrebatársela al juez. Y además, en la organización del Ministerio Público va a ser prerrogativa del procurador, quien a su vez está designado por el presidente. Entonces, es una forma de adquirir poder, digamos, dentro del, del ámbito judicial, y tratar de ir sacando, por decirlo de alguna manera, a los grupos porfiristas que todavía se mantienen entre las élites, porque pues, las élites están ahí, finalmente. Entonces, el derecho es un campo bien importante en la revolución, y de ahí, ¿no?, que se busque la renovación de muchas normativas. Cuando se crea el Código Civil, por ejemplo, en la exposición de motivos, hay 3 páginas, es una exposición no muy grande, pero se le dedican 2 o 3 páginas en donde se da toda una justificación de por qué se están haciendo las modificaciones a la familia, y francamente dicen, bueno, el mundo está cambiando, el mundo se está modernizando, y no nos podemos quedar fuera de ese progreso mundial, y las mujeres tienen que tener derechos sí o sí en México, aunque tendremos que vigilarlos porque, bueno, pues tampoco se trata de que se haga esto un desorden, pero sin duda alguna hay un espíritu tanto de justicia social como de modernización del país a través de la ley. O sea, eso sí está claro en el marco legal emanado de la revolución. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. No veo ninguna mano levantada. Si no, bueno, ya nos estaríamos despidiendo. Marta, te agradezco muchísimo. Sos muy bienvenida en el instituto. Esperemos que sigas contactada con nosotros para contarnos tus investigaciones, los libros que presentás. Acá, esta es tu casa. Así que yo te agradezco mucho. Le agradezco mucho a los presentes. Vos sabés que esto queda grabado en nuestro canal de YouTube. En este momento acá en Argentina son las 3 de la 4 de la tarde, la gente está trabajando, pero esto queda subido al canal de YouTube, y hay mucha gente que entra, mira los videos, así que esto ya es para la posteridad, ya va a quedar en YouTube. Así que yo te agradezco mucho y te doy acá este minuto para que te despidas vos también. Muchas gracias, Viviana. Pues gracias a todas y a todos que estuvieron aquí presentes charlando conmigo. Para mí es un gusto. Y por supuesto, muy agradecida, y con ganas de mantenerme cerca de ustedes, porque bueno, finalmente creo que las investigaciones internacionales, o al menos
interregionales o latinoamericanas creo que nutren las propias. Así que la agradecida soy yo y pues estamos en contacto. Estamos en contacto, nos vemos la semana que viene. Gracias a todos. Chao, gracias.